Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Historias del Deporte. Todos los amantes del fútbol podemos decir que en algún momento hemos concurrido en estadio, hemos visto a nuestro equipo por la tele o escuchado por la radio. El valor sentimental que tiene el fútbol, que nos cuesta muchas veces un cambio de ánimo drástico para bien o para mal, todo por culpa de una pasión, y muchas veces excede convirtiéndose en fanatismo. Eso pasó en Inglaterra a principios de la década de los 60. Aunque hay archivos de comportamiento excedidos a principios del siglo XX, los hooligans comenzaron a hacerse sentir en dicha década de los 60, cuando el país que creó el fútbol comenzó a ganar grandes cosas por Europa y el mundo. Estos eran grupos de barras bravas que tenían en vilo a toda Inglaterra. Los mismos comenzaron a hacerse cada vez más bravos hasta llegar a la década de los 80, donde muchos se convirtieron en asesinos. Hurtos, peleas, posesiones ilegales de armas y drogas, los hooligans comenzaban a tener en vilo a toda Europa. A cancha que iban terminaban enfrentando a grupos de aficionados de otros clubes. El 13 de marzo de 1985, el Millwall, uno de los equipos con barras más peligrosas por ese entonces, se enfrentaba al Luton Town por la sexta ronda de la FA Cup. Se dio uno de los peores vandalismos en el estadio de Luton Town. El campo de juego había quedado prácticamente destruido. Los locales luego de eso estuvieron 4 años sin recibir hinchada visitante. El 11 de mayo de ese mismo año sucedió el incendio en el estadio de Valley Paradis. 56 personas fallecieron. Y aunque las pericias dictaminaron que la causa fue un cigarrillo, los fallecidos habían quedado atrapados entre el fuego y las puertas de salida que estaban cerradas. El motivo habría sido por enfrentamientos entre hooligans y la seguridad del lugar, ya que los mismos querían entrar sin pagar entrada. Increíblemente, ese mismo día en St. Andrews se enfrentaban el Leeds United y Birmingham. Grandes disturbios sucedieron con más de un centenar de heridos, aunque la peor parte se la llevaría un chico de 15 años que falleció luego de caerle una pared encima. 3 semanas después, el 29 de mayo, Juventus y Liverpool jugaban la final de Champions League en Bruselas, cuando los barras ingleses se enfrentaron con ultras italianos. 56 fallecidos hubo ese día. Los equipos ingleses fueron suspendidos de todos los torneos europeos por 6 años. Se dijo que la tragedia de Heysel marcó el futuro del fútbol, pero no fue tan así. En 1986, hinchas de Inglaterra y Argentina pelearían previo, durante y después del enfrentamiento del Mundial de México, donde Maradona hizo 2 goles míticos para la historia del fútbol. Yendo al tema de hoy, nos paramos en el 15 de abril de 1989, donde para sorpresa de muchos, los hooligans fueron las víctimas. Nottingham Forest y Liverpool se enfrentaban por la semifinal de la Copa Inglesa a partido único en el estadio de Sheffield Wednesday, en el norte de Londres. Pero el partido debió suspenderse por las 96 muertes y los 766 heridos, todos aficionados del Liverpool, debido al desborde de gente que produjo la decisión policial de abrir una puerta para facilitar el ingreso de los hinchas Reds. Muchos de esos hinchas murieron aplastados contra las vallas del estadio, producto de avalanchas, en lo que se conoció como la tragedia de Hillsborough, que sería explotada después por el gobierno de Margaret Thatcher para imponer una política de seguridad en los estadios que transformaría por completo al fútbol inglés. La primera cuestión determinante fue que la policía de Sheffield decidió que los aficionados de cada equipo llegaran a la ciudad cada uno por un acceso diferente. Cada uno llegaría por el acceso más cercano a la ciudad de donde provenían. También, y en consecuencia de ello, dispuso que entraran al estadio por puertas ubicadas en sectores opuestos del estadio, pero ocurrió que la tribuna asignada a los hinchas del Liverpool tenía bastante menos capacidad, 14.000 personas, que las asignadas a los ingresos de los hinchas de Nottingham Forest, 21.000, a pesar de que la cantidad de hinchas del Liverpool duplicaba tranquilamente o más la de sus rivales. El segundo gran problema se presentó en el trayecto. No había autopista entre Liverpool y Sheffield, había horas en las rutas y un accidente en la misma, lo cual retrasó bastante la llegada de muchos hinchas. Además, a la entrada de la ciudad, la policía detenía los autos para revisarlos a la búsqueda de armas y alcohol. También buscaban prevenir problemas por entonces habituales. Como consecuencia de esto, muchísimos hinchas de Liverpool llegaron a las puertas del estadio bastante tarde. A pesar de eso, la tribuna de Leaping Lane, donde estaba el Liverpool, estaba casi repleta. La aglomeración de hinchas impacientes en las puertas del estadio generó larguísimas colas y la paciencia se empezó a agotar, sobre todo la de la policía, que quiso evitar aglomeraciones peligrosas de forasteros inquietos en las puertas del estadio, así que no tuvo mejor idea que abrir la puerta de ese sector del estadio para que los hinchas dejaran de estar en la calle y entraran, aún los que no tenían ticket de ingreso.
Para evitar un amontonamiento de gente en las puertas, simplemente decidió que se amontonaran dentro del estadio. Luego de ingresar desde la puerta, se caminaban unos 30 metros hasta el ingreso a un túnel de unos 20 metros que daba al centro de la tribuna. Y allí se produjo la primera aglomeración fatal. El túnel colapsó, la gente estaba tan apretada que no podía mover ni sus brazos, pero la gente seguía llegando. A su vez, los que lograban acceder a la tribuna a la salida del túnel aplastaban a los aficionados que ya estaban allí. Además, la tribuna había sido dividida en compartimientos separados por vallas, parecían como grandes jaulas adyacentes entre sí, con vallas también entre la tribuna y el campo de juego. Eso no era usual y fue preparado para recibir a los hinchas del Liverpool, dada su fama previa. Tanto la tribuna como el túnel, ambos totalmente colapsados, se convirtieron en trampas mortales. La gente pedía a la policía que abrieran las vallas para poder descomprimir el desastre saltando al campo de juego, pero eso no ocurrió, o mejor dicho, ocurrió cuando ya era tarde. Los padres del colegio de mis hijas estaban allí, y él estuvo allí presionado contra las vallas con una chica, y la chica no podía respirar y decía que no puedo respirar, que no puedo respirar, y entonces él la animaba y ella movía los dedos, le daba, notaba como le iba dando golpes para mantenerse viva y para él mantenerla viva, ¿no? Hasta que ya dejó de dar golpes. Hearing the news over the radio and on TV and stuff, and being completely and utterly shocked and wondering at the time whether we had anyone there that we knew really close and personal. Unfortunately for myself and my family, we got the dreaded knock the next morning to say that you know, a member of the family was at the game and had been tragically killed. It was a difficult time to know that one of your cousins was at that game, and seeing his mum helped to drive me on to, you know, to become the player I am today. Algunos fueron rescatados desde la tribuna superior alzándolo desde sus brazos extendidos. Esos lograron salvarse. Finalmente la situación explotó por sí sola y la policía finalmente abrió las compuertas que habilitaban el acceso de la tribuna al campo de juego. El partido ya había comenzado, iban 6 minutos del primer tiempo. Los jugadores no entendían nada y el referee los mandó a todos al vestuario. La situación era un caos. La policía que no estaba en la tribuna seguía creyendo que lo que ocurría era a causa del hooliganismo. Finalmente llegaron muchas ambulancias, pero la policía no la dejaba entrar al estadio. Los hinchas, muchos de ellos ya en el campo de juego, sacaban los carteles de publicidad para usarlos como camillas. La solidaridad de los hinchas fue tan notable como la inactividad policial. En el vestuario los jugadores escuchaban gritos. Después de 10 minutos de permanecer ahí, Kenny Dalglish, capitán del Liverpool, salió del vestuario y comprobó lo que ocurría. Debido a la asfixia y al aplastamiento murieron 94 personas ese día, una al día siguiente y una más después, y 776 resultaron heridas, muchas de ellas gravemente. Fue una tragedia nacional. Inicialmente el gobierno y la clase política culparon a los hooligans. Las investigaciones determinaron en 1990 que la causa principal de la tragedia fueron los errores en el accionar de la policía y la pésima organización. Sin embargo, las muertes fueron calificadas como muertes accidentales. A partir de la conclusión de dicha investigación, desde entonces los estadios ingleses eliminaron las vallas en las tribunas por completo. Las investigaciones posteriores dieron como resultado que nada tuvo que ver la violencia de los aficionados, sino que se había sobrepasado la capacidad del estadio. Por otra parte, los familiares de las víctimas siguen luchando para que se haga justicia no solo por el hecho que produjo las muertes y las heridas de sus seres queridos, hace 3 décadas, sino por la manipulación de la que fueron objetos los informes policiales posteriores, en lo que se responsabilizó a los hinchas por su conducta, cuando muy fuertes investigaciones al respecto determinaron que fueron responsables justamente los organizadores y los encargados de la seguridad. Cruzando la calle enfrente a Anfield hay un pequeño local llamado Hillsborough Justice Campaign. En él se vende todo tipo de mercadería del Liverpool, claro, además de muchos artículos conmemorativos de la tragedia. Esos artículos, pins, escudos, recuerdos, se venden muchísimo. La gente de Liverpool no quiere olvidar lo que ocurrió. Mucha gente ya que está ansiosa por saber qué es lo que ocurrió realmente, o por lo menos que digan, pues si nos equivocamos, no nos equivocamos, o pasó esto. 96 people that lost their lives will never ever be forgotten. Si te gustó la historia y deseas estar al tanto de otras historias del deporte, suscríbete
Espero tus comentarios y nos vemos en un nuevo capítulo de Historias del Deporte. ¡Chao!